Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y conversación, algo que ha mantenido a muchos de ustedes al borde de sus asientos, pendientes de cada actualización. Nos referimos por supuesto a la misteriosa desaparición de Ande, un enigma que parece haber surgido tras un acalorado enfrentamiento con Kerem. Así que prepárense porque vamos a desentrañar los detalles, analizar las posibles teorías y tratar de arrojar algo de luz sobre este intrigante suceso. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den ese botón de suscripción que ven por ahí y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras nuevas investigaciones y análisis. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. La noticia de la desaparición de Ande ha caído como un auténtico jarro de agua fría para sus seguidores y para la comunidad en general. Es una de esas historias que de repente capturan la atención de todos, generando un torbellino de especulaciones, preocupaciones y, por supuesto, muchas preguntas. Y es que cuando una figura pública, alguien a quien seguimos de cerca, desaparece de la noche a la mañana, la incertidumbre se apodera de nosotros. Lo que hace que este caso sea aún más llamativo o quizás más inquietante, es el aparente vínculo con una discusión previa con Kerem. ¿Hasta qué punto este incidente podría ser la clave para entender lo que ha sucedido? ¿Fue una pelea trivial que escaló a algo mucho más grave, o hay algo más profundo, más oscuro, que aún desconocemos? Hoy vamos a intentar desgranar esta compleja situación, analizando la información disponible, las declaraciones que se han hecho, y explorando las diversas posibilidades que se barajan. Para empezar, pongámonos en contexto. Ande, como muchos de ustedes saben, es una figura conocida y querida por muchos. Su presencia en redes sociales, en eventos, en proyectos, la ha convertido en alguien con quien muchas personas sienten una conexión. Por eso su ausencia repentina ha generado tanta alarma. Los primeros indicios de que algo no iba bien surgieron cuando sus apariciones públicas se hicieron menos frecuentes, sus publicaciones en redes sociales se detuvieron y finalmente se confirmó su desaparición. Este lapso de silencio, sumado a la falta de información oficial clara, alimentó rápidamente los rumores. Y es aquí donde entra en juego el nombre de Kerem. Las informaciones, aunque a veces escasas y fragmentadas, apuntan a que una discusión importante, quizás una fuerte disputa, tuvo lugar entre Ande y Kerem poco antes de su desaparición. La naturaleza exacta de esta discusión es, hasta ahora, uno de los mayores misterios. ¿Se trató de un desacuerdo personal, profesional, o algo completamente diferente? Las fuentes varían, y es difícil discernir la verdad de la especulación. Algunos sugieren que la pelea fue el detonante directo, llevando a Ande a tomar una decisión drástica, quizás para alejarse de la situación. Otros, sin embargo, plantean la posibilidad de que la discusión sea solo una pieza del rompecabezas, y que la desaparición tenga motivaciones más complejas o incluso siniestras. Hemos estado investigando a fondo, revisando noticias, buscando declaraciones de personas cercanas a ambos y analizando las reacciones en redes sociales. Es fascinante observar cómo una misma información puede ser interpretada de tantas maneras distintas. Algunos fanáticos de Ande, naturalmente preocupados, han compartido mensajes de apoyo, esperando su pronta aparición y expresando su temor ante lo sucedido. Por otro lado, el nombre de Kerem ha sido objeto de escrutinio, con algunos especulando sobre su posible implicación directa, mientras que otros defienden su inocencia, recordando su relación o amistad previa con Ande. Es importante recordar, y esto es crucial, que en estos casos debemos ser muy prudentes con nuestras conclusiones. La especulación puede ser dañina y hasta que no haya hechos concretos, debemos evitar juicios precipitados. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre esta discusión? Las versiones que circulan son variadas. Una de ellas sugiere que la disputa se originó en un evento social, donde ambos se encontraban presentes. La tensión habría ido escalando, y se habrían retirado a un lugar más privado para continuar la conversación, que rápidamente se convirtió en una acalorada discusión. Los motivos específicos de esta riña son, como decíamos, el punto ciego. Podrían ser temas relacionados con proyectos en común, malentendidos personales, o incluso diferencias irreconciliables en su relación. Otro rumor, que ha cobrado fuerza en algunos círculos, apunta a que la discusión podría haber tenido tintes más serios, quizás involucrando algún tipo de traición o conflicto de intereses.
Sin embargo, insisto, son solo rumores y hay que tratarlos como tales. Tras esta presunta discusión, las cosas empezaron a tomar un giro inesperado. Ande dejó de responder a mensajes, no asistió a compromisos importantes y, en poco tiempo, se confirmó su ausencia. Las autoridades, según los informes, han iniciado una investigación, pero los detalles son escasos. Esto, como es de esperar, solo aumenta la ansiedad y la incertidumbre. La falta de información oficial crea un vacío que rápidamente es llenado por la imaginación colectiva, y en estos casos, la imaginación puede ser un arma de doble filo. Ahora analicemos las posibles teorías que se están barajando. La primera y más directa es que la discusión con Kerem fue tan grave que Ande decidió desaparecer voluntariamente. Quizás sintió que necesitaba un tiempo a solas para reflexionar, para poner distancia, o incluso para escapar de una situación que se había vuelto insoportable. Esta teoría, si bien plausible, no explica por qué su desaparición ha sido tan prolongada y sin noticias. Si se tratara de un retiro temporal, uno esperaría alguna señal, algún indicio de que está bien. Otra teoría más preocupante sugiere que la discusión podría haber escalado a un nivel de violencia o amenaza, y que la desaparición de Ande no fue voluntaria. En este escenario, se especula con la posibilidad de que Kerem, o alguien relacionado con él, pudiera estar involucrado en su desaparición de una manera más directa y forzada. Es un pensamiento sombrío y es fundamental recordar que, de nuevo, no hay pruebas concluyentes que respalden esta hipótesis. Sin embargo, la ausencia prolongada y la aparente falta de contacto hacen que estas posibilidades más oscuras sean difíciles de ignorar para algunos. Una tercera línea de pensamiento se centra en la idea de que la discusión con Kerem podría ser una distracción, un elemento introducido para desviar la atención de las verdaderas razones de la desaparición de Ande. Quizás la pelea fue real, pero las causas subyacentes de su partida son mucho más profundas y complejas, involucrando aspectos de su vida privada o profesional que aún no han salido a la luz. Esto podría incluir problemas personales, presiones externas, o incluso una decisión premeditada de desaparecer del ojo público por motivos que solo ella conoce. Es importante también considerar el papel de los medios y las redes sociales en todo esto. La noticia de la desaparición de Ande, amplificada por las redes sociales, se ha convertido en un fenómeno viral. Cada pequeño detalle, cada rumor, cada mención de Kerem, se analiza y se discute interminablemente. Esto, por un lado, puede ayudar a generar conciencia y presionar para obtener respuestas. Por otro lado, puede ser una fuente de información errónea y aumentar la presión sobre todas las partes involucradas, incluidas las autoridades que investigan. Hemos visto cómo la narrativa cambia constantemente. Al principio, era solo una desaparición. Luego surgió la conexión con la discusión con Kerem, y a partir de ahí, las teorías se multiplicaron. Algunos medios han intentado contactar a Kerem para obtener su versión, pero hasta ahora, las respuestas han sido limitadas o inexistentes. Esto, de nuevo, deja un gran espacio para la especulación. Si él tiene información relevante, su silencio solo alimenta las dudas. Si es inocente y está siendo injustamente señalado, la falta de una declaración clara también puede ser perjudicial. La falta de información clara y oficial es, quizás, el factor más frustrante para todos los que seguimos este caso. Las autoridades suelen ser reticentes a compartir detalles de investigaciones en curso, lo cual es comprensible para no obstaculizar el proceso. Sin embargo, en casos de alto perfil como este, la falta de comunicación genera un vacío que puede ser llenado por todo tipo de especulaciones, algunas de las cuales pueden ser perjudiciales para la reputación de las personas involucradas. En estos momentos, lo más importante es mantener la calma y la prudencia. Si bien es natural sentir curiosidad y preocupación, debemos evitar caer en la desinformación o en el linchamiento público. Hasta que no haya pruebas fehacientes, todas las teorías son, en última instancia, eso, teorías. Lo que realmente importa es que Ande aparezca sana y salva. Ese es el deseo de todos los que la conocemos, la admiramos o simplemente nos preocupamos por el bienestar de las personas. Hemos revisado los puntos clave, la misteriosa desaparición de Ande, la conexión innegable con una discusión previa con Kerem, y las múltiples teorías que intentan explicar este enigma. Hemos explorado la falta de información oficial, el papel de los medios y las redes sociales, y la importancia de la prudencia en estos casos. Lo que queda claro es que este es un caso complejo con muchas aristas y aún muchas incógnitas por resolver. Para concluir,
quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis. Su interés y su participación son fundamentales para nosotros. Espero que esta discusión les haya resultado intrigante e informativa. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que ha sucedido con Ande? ¿Creen que la discusión con Kerem es el factor determinante? ¿Tienen alguna otra teoría que no hayamos mencionado? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa. Y si les ha gustado este vídeo y encuentran nuestro contenido interesante, no olviden darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos para que la conversación llegue a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.